Dos masas, M1 igual a 500 kg y M2 igual a 1250 kg, están situadas en los puntos 0,3 y 4,0 en metros, respectivamente. Calcula la fuerza gravitatoria sobre otra masa, M3 de 75 kg, en el punto 4,3, y exprésala en módulo, dirección y sentido. La ley de gravitación universal de Newton, que establece que dos objetos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Donde F es la magnitud de la fuerza entre las masas. G es la constante gravitacional. M1 y M2 son las masas de los objetos y R es la distancia entre los centros de las dos masas. El unitario R indica la dirección de la fuerza determinada por la recta que une los centros. El signo menos indica que la fuerza es de atracción. Dado que tenemos tres masas en este problema, deberemos calcular la fuerza gravitatoria de M1 y M2 sobre M3 por separado y luego sumarlas vectorialmente para obtener la fuerza total, es decir, aplicar el principio de superposición. La estrategia de resolución del problema será la siguiente. 1. Calcular las distancias entre M3 y las otras dos masas usando la fórmula de la distancia en un plano 2D, la fórmula del teorema de Pitágoras. 2. Usar la ley de gravitación universal para calcular la magnitud de la fuerza gravitatoria entre M3 y las otras dos masas. 3. Estas fuerzas son magnitudes vectoriales, por lo que necesitamos calcular tanto la magnitud como la dirección. Para encontrar la dirección, usaremos la geometría de la situación y las coordenadas dadas. 4. Sumar vectorialmente las dos fuerzas para obtener la fuerza total sobre M3. Comenzamos calculando las distancias entre M3 y las otras dos masas. Las distancias calculadas entre M3 y las otras dos masas son: distancia entre M1 y M3 es de 4 metros. Distancia entre M2 y M3 es de 3 metros. El siguiente paso es utilizar la ley de gravitación universal para calcular la magnitud de la fuerza gravitatoria entre M3 y las otras dos masas. Las fuerzas gravitatorias calculadas entre M3 y las otras dos masas son: fuerza entre M1 y M3, 1,56 por 10 elevado a menos 7 newtons. Fuerza entre M2 y M3, 6,95 por 10 elevado a menos 7 newtons. El siguiente paso es determinar la dirección y el sentido de estas fuerzas. Las fuerzas gravitatorias actúan a lo largo de la línea que une las dos masas, por lo que debemos tener en cuenta la disposición de las masas en el espacio 2D. En este caso, la fuerza entre M2 y M3 actúa hacia abajo, en el eje Y. La fuerza entre M1 y M3 actúa hacia la izquierda, en el eje X. Podemos representar cada fuerza como un vector en el espacio 2D y luego sumar estos vectores para obtener la fuerza total sobre M3. Recuerda que la suma de vectores se realiza componente a componente. Entonces, dado que las fuerzas están en direcciones perpendiculares, la fuerza total será la resultante de la suma vectorial. Así, vamos a calcular las componentes de las fuerzas y la fuerza resultante. La fuerza total sobre M3 es de 7,12 por 10 elevado a menos 7 newtons. La dirección queda expresada por el vector unitario. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria sobre la masa 3 tiene un módulo de 7,12 por 10 elevado a menos 7 newtons, con una componente sobre el eje X de menos 1,56 por 10 elevado a menos 7 newtons. El signo menos indica que la componente X está dirigida hacia la izquierda, y una componente sobre el eje Y, de menos 6,95 por 10 elevado a menos 7 newtons. El signo menos indica que la componente Y está dirigida hacia abajo.